Durante mucho tiempo la gente ha buscado resolver sus problemas. Algunos van al brujo, otros van al chamán, otros al espiritista. Por más de que sea fácil pensar de que son lo mismo, no. A cada problema hay una solución diferente. Mientras mayor el problema, más difícil la solución. El experto debe conocer cómo solucionar cada uno de esos temas. No es lo mismo ir por capricho que ir por buscar una solución. Entonces, vamos a ver hoy día con un invitado especial, pues alguien que ha recurrido a muchos de estos lugares y que parece que hacía falta solamente recurrir al profesional correcto. Esto es El Cartógrafo, nos vemos. Hola Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Yo sé que eres una persona que ha vivido bastante estas experiencias y pues quiero que me cuentes un poquito cómo comenzó toda tu historia de ir a brujos, de ir a chamanes, de ir con todo este tipo de gente que trabaja lo oculto. Bueno, nada, primero agradecerte por invitarme a tu podcast. La verdad, la primera vez que me dijeron para venir me interesó mucho, ya que he sido cliente mucho de estos casos, ¿no? Sobre todo a lo que voy es que he sido creyente y cliente por las circunstancias en las que me encontraba desde niño incluso. Y bueno, todo empezó, supongo que todo empezó una noche en la que yo llego a mi casa y encuentro afuera de mi casa una botella llena de hierbas, aceites y muchas cosas amarradas a esa botella. ¿Cuántos años tenías más o menos? Aproximadamente unos 9, 10 años, quizá. Entonces yo veo eso tirado en la pared de la puerta de mi casa, en la calle, y pues decido recogerlo, ¿no? Pues que lo veo y es que yo siempre he sido una persona me parece muy atenta, muy ameno desde niño. Recojo eso con escoba, recogedor, pero obviamente lo toco. Y bueno, una vez que llega mi mamá, le explico lo que hay, lo que he recogido, pero ella cuando lo ve, se preocupa. No ve lo que yo veo, yo vi algo simple, algo roto y ya, pero ella lo ve y se preocupa. Y yo no, porque básicamente yo no tenía conocimiento de nada. Luego, después de un tiempo, no al instante, empecé a tener lo que son pesadillas. Empezó con pesadillas, empezó con parálisis de sueño, bueno, una parálisis de sueño general que supongo que son como que tú no te puedes mover, gritas y es a tu alrededor sombras. Sí, eso es. Ves, ya, y la cuestión es que esto se empieza a intensificar, empieza a ser más ¿Y tú fuerte. en ese momento sabías lo que era una parálisis o qué pensabas No, que era? yo pensaba que era o sea, una pesadilla, y yo le decía es una pesadilla, Yo. ¿vale? Yo sentía que era una pesadilla Todo eso seguía y ocurriendo a tus 10 años, 9 claro, años. desde ese momento, como a los 9 10 años, y desde ese momento hasta casi los 17 empecé a tener parálisis, sueños extraños, me empezó a atacar también mucho lo que son sueños muy vívidos, donde empezaba a sentir con mucha fuerza lo que pasaba en el sueño, ¿no? Sentía incluso el dolor del sueño, que era lo que ya me estaba haciendo de raro. Y hubo un momento en que la parálisis del sueño ya podría decir que me hartó y empecé a tratar de frenar la parálisis del sueño. Y como que empecé a hablarle a las sombras y tal, ¿no? Porque ni los rezos, ni la Biblia, ni las cosas que me recomendaron, o sea, como que hacían efecto. Entonces, una vez que empiezo a hablarle a esta sombra, se me sienta al lado. No veía qué era, pero sentía tal cual en mis pies el peso de una persona sentándose en mi regazo, acá se puede decir, ¿no? Entonces, yo duermo así y sentía pues que estaban en mis piernas sentado, tranquilo, ya no como que rodando, sentado. Y le empecé a hablar, a decirle como que, ¿qué pasa? ¿Por qué estás sacando? Empecé a hablarle, ¿no? Directo, si necesitaba algo, quién era, quería saber quién era. No me contestaba, se veía en sombra y se iba y pum, despertaba. Entonces, de ese momento empecé a sentir que la manera más rápida y óptima para hablar, o sea, para que me pase la pared de sueño era encarándole o diciéndole qué le pasa. Y bueno,
Esta es una de las cosas que me empezó a pasar después de coger eso. Pero ahora lo siguiente que me empezó a dar a la par es esto de que yo empezaba con dolores de cabeza. Empecé con dolores de estómago, tenía vómitos, todo a veces frecuentemente, y desmayos muy frecuentes y repentinos. Y en esos desmayos, en algunas ocasiones, mi familia tuvo experiencias muy paranormales conmigo, que me desmayaba y yo era otra persona y luego cuando me volví a despertar, mi familia yo me encontraba mal. Te O sea, lo que desmayabas y pasaba. alguien tomaba tu cuerpo. Es Se como podría algo así. decir algo así, sí, sí, ¿Qué sí. hacías en esos? Eso ocurrió al menos 2 veces en ese proceso y tenía a mi hermano mayor. Mi hermano con mi papá intentaron, bueno, ellos me dijeron que intentaron como detenerme porque querían que yo, o sea, yo estaba como que con la intención de irme a la azotea. Teníamos una Y casa tirarte. alta, algo así supongo, pero quería tener la intención de irme a la azotea. Pero ellos intentaron detenerme y tampoco entendía cómo tenía fuerza. Yo tenía alrededor de 13, 14 años y ellos eran adultos. Y tenía la fuerza más que ellos. Claro, y los podía tirar tranquilamente, me decían. Mm. Y, y que ese trance me duraba 5 o 6 minutos. Era muy extraño para ellos. Y desde ese momento, desde ese primer trance, me empezaron a llevar a todos los rituales bueno, que te comenté, chamanes, em, me llevaron en Cajamarca, a gente que tiene su mesa, ¿no? Llena de cráneos, a los cuales les pregunta, ¿no? Recuerdo que uno me decía, este se llama tal, este se llama tal, este se llama tal, y les preguntaba a ellos. También otros que tenían sus cartas, veían cosas desde ahí, rituales en las madrugadas, donde eran grupales y tenían, y bueno, nos hacían pasar a cada uno para que nos curen por cada uno, o sea, por persona. Y así, similarmente, he pasado toda mi adolescencia, bueno, desde los 11 12 hasta los 17 que te comenté. Pasé ese trance de estar entre curaciones limpias, hasta que de un momento a otro ya como que yo sentí que incluso era más fuerza de voluntad mía para detener esto, ¿no? Porque yo ahora vivo solo, entonces cuando empecé a vivir solo, no, ahora vivo con mi pareja, pero cuando vine a Lima a vivir solo, tuve que agarrar fuerzas porque vivir solo para mí era complejo. Si antes con mi familia ya era complejo, vivir solo ya era un reto para mí, por todo lo que acontecía, ¿no? Y eso básicamente en general. ¿Y cómo lo paraste? ¿Cómo sentí que lo paré? Yo creo que lo que No fueron los chamanes los que te creo que al ayudaron. final no fueron ellos, porque me curaba uno, pasaba meses, parecía recuperarme y volvía a lo mismo, ¿entiendes? Mm. Y al final sentí que me recuperé yo mismo con mi fuerza de voluntad de que ya no quiero que pase, con las ganas de, en las parálisis de sueño, decirle que se vaya y nunca más me moleste. O sea, como que intenté botar todo, todo, todo lo que sentía o sea, las emociones que te generan, ¿no? Claro, porque los espíritus te Ujú, sugestionan. ujú, exacto, Normalmente cuando exacto. están delante de ti te empiezan a agarrar Entonces, por emociones. exacto. Entonces también me empecé a sugestionar mentalmente y decir que quizá esto, hasta me puse a cuestionarme eso de mi propia realidad, ¿no? Y me estaba preocupando porque no quería entrar en locura. ¿Qué cosas te preguntabas de tu realidad? Si esto era real. Exacto, exacto. Me preguntaba si es real o soy yo realmente el que está alucinando o realmente, o sea, muchas cosas dentro de mi mente eran complejas de entender para mí en ese momento, a los 17 18 años. Entonces, em, eso, o sea, yo creo que lo que más me curó o me hizo sentir en paz, porque tampoco digo que ya pasó, ¿no? Aún tengo parálisis de sueño de vez en cuando, ya no repentino, y cuando es de vez en cuando es por algo, no sé, supongo que es porque dormí de una mala manera, o sea, porque siempre me ha pasado que coinciden las parálisis de sueño cuando yo duermo enojado o cuando duermo con un sentimiento raro y me da la parálisis de sueño. Entonces, pero ya no es cotidiano, ¿no? Como me solía dar antes. Y tampoco ya he tenido estos ataques de desmayos, tampoco los he tenido. Es como que dejé ese pasado atrás, incluso dejé de hablar de eso. Casi los amigos que hice acá en Lima no conocen nada de eso, entonces supongo que el hablarlo menos y el hablarlo menos ha hecho que mi mente cierre esa etapa, como tratar de olvidarla. Pero yo sé que está presente porque siento muchas cosas, pero hago como que estoy en mi vida,
¿no? O sea, tu solución fue ignorarlo. Ignorar básicamente. Pero funcionó. A la larga sí, avancé, fui a la universidad, conseguí trabajo, vivo con mi novia. Sobre todo eso, ¿no? Que supongo que fue más agarrar valor por mi parte. Y ya no te pasa eso tan seguido. Ya no me pasa tan seguido. Funcionó. Funcionó a la larga. Sí, yo siento que fue más parte mía de tener la voluntad de hacerlo. Porque supongo que también me daba mucho miedo, ¿no? No entender qué pasa. Entonces supongo que eso me frenaba muchas veces al querer no confrontarlo. Y eso, o sea, yo pasé mucho, mucho tiempo con espiritistas. No, perdón, espiritistas no, chamanes. Porque un espiritista si hubiera visto que tu problema Sí. es un desorden en el cuadro espiritual. Bueno, mira, bacán y de verdad interesante tu caso porque mucha gente vive de limpieza en limpieza. Yo tenía muchos, bueno, tengo hasta ahora clientes de que siempre están ahí con que José David, no sé, me echaron esto, José David, ahora tengo esto, ven que quiero ahora otro baño de limpieza en el río, en el mar y siempre están, todas las semanas están limpiando y realmente no es necesario que sea así de continuo, porque a nadie, a menos que tengas un enemigo que esté empecinado contigo, a nadie se le contamina tan rápido el aura, vamos a decir así, a menos de que tengas a alguien que te esté echando brujerías constantemente o que traigas un desorden espiritual. Entonces lo que te pasó a ti, desde mi punto de vista, como espiritista que soy dentro del culto de la Reina María Leonza, porque mira, yo soy iniciado en el candomblé, todos estos collares son del candomblé, no son del espiritismo, son del candomblé. Soy también iniciado en el curanderismo peruano, tengo mesa y soy María Leoncero, soy espiritista cruzado. Entonces, dentro del espiritismo es donde tú hubieras encontrado la respuesta hace mucho tiempo, porque lo que tú estás mencionando es que, sobre todo esos episodios de trance donde tú te ibas y como que parecía que venía alguien y hablaba por ti, te creo totalmente porque es así y que tenía más fuerza que tú, que tenía más fuerza que tu hermano, que tus hijos. Es así, cuando viene un espíritu triplica la fuerza de la persona cuando es de verdad. Y estoy seguro que en tu caso sí, ha sido real. Lo que te ha pasado ha sido verdad, pero el chamán, los chamanes con los que tú ibas, te limpiaban, ¿no? Y listo. Claro. Y no, también trataban de buscar el porqué. Ahora voy con ¿Y eso. alguna vez encontraron Ajá, ahí? ahora voy con A eso. ver. Parte de la historia en la que cuento de que recogí algo que tiraron en mi casa y que mi mamá vio y ella entendió eso, qué es lo que estaba tirado, viene porque en mi familia hubo muchos problemas de litigios por terrenos. Tengo, por ejemplo, a mi abuelo, por parte de mi mamá, dejó terrenos a sus hijos y mi abuelo tenía otro hermano que también tenía sus hijos. Entonces, estos hijos del hermano de mi abuelo son los que querían adueñarse también de la parte del terreno de los hijos de mi abuelo. Entonces, me dejó entender más o menos el hermano. Entonces, aquí el conflicto está en familia, básicamente. Y quisieron hacerle daño a mi mamá. Supongo que lo que nos dijeron varios de los chamanes es que todo esto que me está pasando es porque este mal que yo estoy teniendo era para mi mamá. Y que el que recogió eso, el que tocó primero eso, o sea, como que se le cargó todo a esa persona, la primera que lo tocó. Entonces, desde ese momento mi mamá también se sugestionó mucho, pensando que era su culpa, probablemente. Lo cual, obviamente, no la culpo y siento que no es su culpa, creo que para nada es su culpa. Y luego, hablando con mi mamá, acá viene lo raro porque mi mamá nos decide contar esta historia unos años después, cuando ya tengo 15, 16 años y nos cuenta esta historia, de que ella, es un poquito larga, pero lo voy a resumir. Ella cuando era adolescente, vivían en una parte del campo, alejada de la ciudad, y en esta parte del campo ya estaba atacando el terrorismo, ¿ok? Y básicamente mi abuelo, el papá de mi mamá, fallece por culpa del terrorismo, lo matan. Por ese motivo, mi mamá y mis tíos tienen que irse a la ciudad. ¿Ok? Ahora, cuando llegan a la ciudad, vienen a una casa normal y en esa casa, donde ellos llegan a vivir en la ciudad, eh,
básicamente ocurren varias cosas, como hay un amigo de mi abuelo que es conocido de él, que era brujo, y va también porque era perseguido por terroristas, perseguido, va a donde la casa en la ciudad y le deja sus cosas de brujo a mi mamá para que las oculte mientras él se va. O sea, como que le encarga sus cosas, ¿no? Te encargo mis cosas para que pueda irse sin problemas. Mi mamá oculta sus cosas del brujo y por curiosidad un día ella lo abre. Un día ella abre este costal del brujo y dice que lo primero que ve es una calavera. Mm, Y mi mamá asocia que esa calavera era el guardián de sus cosas del brujo. mm, Entonces ve, saca y empieza a leer 2 libros. Habían varios libros, un libro blanco, un libro negro. Empieza a leerlos en orden y se empezó a obsesionar con los libros mi mamá. Habrá tenido sus 13, 14 años, me dice. Y que empezó a leerles la mano, o sea, de lo que ella le había leído en los libros, aprendió a leer la mano y aprendió a leer como cartas, con fósforos también. Entonces como que empezó a leer la mano, le dio la mano a mi tío y le dijo, y vio que iba a ir a la cárcel, y tal cual, mi tío pasó en la cárcel 15 años. Y igual a mi otro tío que iba a tener un accidente y tal cual, perdió la pierna. O sea, le leyó muchas cosas a mi familia. Entonces, mi mamá ya tenía mucho avance leyendo esos libros, pero le faltaba leer el último libro, que era un libro negro, me dice. Y que cuando antes de que empiece a leer ese libro, se le empezaron a dar parálisis del sueño, donde algún espíritu se le acercaba con manos frías y la agarraba y la quería jalar, diciéndole que para que lea ese libro tenía que ser más fuerte. Y o sea, le hacía recurrente casi todo el tiempo, me dice. Y hasta que no soportó, cerró todos los libros, ocultó eso y tiró todo, mm. básicamente. Y dice que con eso tampoco desapareció. Pero por más que haya tirado todo, estuvo un tiempo todavía teniendo sus sueños, como que negando no haber leído el libro ese que le faltaba, esa alma sintió que le hizo una maldición a ella en ese momento. Entonces, desde ese momento ya ella dejó de hablar también de ese tema. Y bueno, ahora yo tuve un accidente con mi familia y mi mamá, donde se volcó el carro demasiado. Pudimos haber, creo que muerto todos. Pero supongo que desde ese momento yo empecé a sentir algo. Yo sentí que fui salvado en ese accidente porque yo salí volando salí volando por la ventana, me quedé parado en una piedra y ellos seguían bajando. Y en ese momento yo sentí que creo que había sido como salvado por algo. Y todos el chofer murió, murieron varios. O sea, literal solo mi familia se accidentó ahí. Entonces, cabe la coincidencia que he tenido muchos acontecimientos de muerte, siempre estando solo con mi mamá, los dos. Y entonces cuando ella me cuenta todo eso, porque yo tampoco es que haya recordado todos esos acontecimientos, se le abre a ella la mente que piensa que es un karma que ella tiene de esto que leyó de niña. No, no creo que sea un karma. Puede ser un arrastre. Una raza. Puede ser algo que ha jalado de ahí. Puede ser muchas cosas. De hecho, sería de consultar para saber exactamente qué es. Pero no, karma no. No, No. no. No tiene nada de malo. O sea, si ella, lo que ella hacía era leer la mano, ¿no? Ujú, Era como algo blanco, ¿no? ujú, No habría por qué haber algo de eso. Puede ser que tal vez si hizo algún ritual, el espíritu quiere cobrarse de alguna manera los favores que le dio, eso sí puede ser. ujú. Para todo eso sería una consulta y ver qué es lo que de verdad está pasando, ¿no? Pero no, un karma no. Y además tanto tiempo ya ha pasado Sí. que esto puede ser ya de otra manera más favorable y tranquila. Pero igual habría que consultar, sería la manera correcta para saber qué pasó, por qué está pasando y cómo solucionar eso. Ahora, los que te leyeron, los que te curaron, ¿cómo revisaban? O sea, te decían ya, tu mal es este y tu solución es esta. Claro, sí, o sea, tenían diferentes modos, ¿no? Porque fui a varios, uno hacía con espadas, otro hacía con velas. Pero o sea, todos se solucionaban, digamos, un tiempo. Un tiempo, claro, como que yo sentía que estaba bien un tiempo. También supongo que el sentir de que fui a curarme me hacía sentir bien, entre comillas, de que ya estaba bien, Mm, pero volvía. Y era como que ya llegamos a un punto en el que ya era como que lógico todo, ¿no? O sea, hasta yo, por eso es que te digo, tantas curaciones y seguía pasándome,
es lo que me alteraba a mí, o sea, el pensar que de repente no es real. Si se supone que me están curando. Porque médicamente, o sea, me voy al punto de que primero obviamente me llevaron a doctores. Mi mamá me llevó primero a muchos doctores, me llevó a neurólogos y no tenía nada. Entonces, la última a lo que recurrió fue a todo esto. Y sí, o sea, me curaron, como te digo, espadas, velas, cartas, me leyeron muchas cosas y al final ninguno funcionó. Ya, lo que pasa es que acá hay algo interesante, sobre todo por lo que mencionas lo del trance. Yo soy una persona que yo sí doy Ujú, trance, o sea, mis espíritus también me bajan el cuerpo y todo lo ujú, demás. Y cuando estoy en trance, mi espíritu agarra y bebe, 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 y yo como si no hubiera tomado. ujú, Entonces, yo sé que eso existe y por lo que me dices y cómo lo dices, sobre todo por lo de la fuerza y por ese olvido, esos desmayos, ujú, sí, es muy probable que lo que tengas sea cierto. Pero es como que los que te han estado tratando lo han estado enfocando de una manera equivocada. ujú, Porque por lo que tú narras necesitarías un alineamiento espiritual, tener a tus espíritus tuyos, a tu cuadro espiritual alineado. Y eso hará que pare. Porque una brujería no creo que sea. Ya te han limpiado tanto que si fuera ujú, solo una brujería, a menos que no sepan limpiar ninguno de los que te limpió, pero no ujú, creo, si fuera solamente una brujería ya se hubiera quitado. Para mí que lo que tú traes es un desorden con tu cuadro espiritual, con tus espíritus tuyos, que necesitas una misa de investigación para alinear y para ver qué están pidiendo. De repente, sí, con eso que recogiste, abriste la sensibilidad y abriste el campo, ¿no? Pero lo que luego empezó a manifestarse puede ser gente de tu cuadro espiritual en desarmonía o puede ser de que te hayas quedado como abierto y cualquier hijo de vecino por ahí ujú, entraba, ¿no? claro. Entonces, igual es importante lo que dices. Mucha gente, y tienen que escuchar esta parte, a veces si no encuentran el profesional adecuado, la persona adecuada, a veces parece tan simple, pero sí, eso es lo que resuelve. A veces como que olvidarse totalmente de eso. Sí. Puede ayudar mucho. Ahora, pero para mi opinión, la solución completa es primero consultarte, ver qué dicen los espíritus, ver por qué pasó lo que pasó y sobre todo ver cómo alinearlos, ¿no? O sea, cómo buscar que estén en paz. Porque estoy seguro que traes el don de dar trance, de caer incorporado, de tener una Ujú. incorporación. Pero eso tiene que ser desarrollado y desenvuelto. Y eso es. Pero interesante, ¿eh? Interesante. Todos los que te curaban siempre era como que nadie nunca te habló de lo que te estoy diciendo. O sea, nadie nunca te dijo como No, 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 no. Es que también, a ver, ¿cómo lo veo? Es que también su manera de tratar de ellos era muy diferente. era más como que te están haciendo brujería, te limpio y se acabó. Ajá, sí. Ya no era como que de repente hay alguien que quiere una posición, alguien que No, quiere algo ahí, no. no. Hubo un momento en el que te digo que uno de los chamanes intentó, bueno, nos dijo que lo que sucedía, que era esto de la brujería a la familia, por lo que nos sacó tierra, se podría decir, y en la tierra estaban objetos que reconocíamos fácilmente, mi mamá y yo, que obviamente no llevamos a esa persona, pero él los tenía y fue lo más Mm, extraño. Y él nos dijo que él los invocó qué es lo que estaba en nuestra casa y apareció lo que estaba enterrado, ¿no? Nos mostró tierra, nos mostró algunas cruces que estaban ahí enterradas y las cruces estaban como pinchadas todas y nos dijo que eso estaba enterrado en la casa, que eso es lo que aparece. Y él como que lo sacó, porque también mi casa se sentía muy pesada en esas épocas. Ahorita ya no, porque es una casa nueva básicamente construida, todo enterrado básicamente, pero en mi casa ha fallecido 2 personas, mi abuela, la mamá de mi mamá, y la hermana de la mamá de mi mamá, o sea, su hermana de mi abuela. Las 2 fallecieron ahí. Y, por causas naturales, no no por por nada claro, fuera. nada Ajá. fuera, causas naturales, edad o enfermedad. Entonces, siempre he sentido pesado ese lugar. Muy Mm. probablemente también porque siento que acumulaba agua, mi casa siempre ha tenido agua por cisterna, y mi mamá es también creyente de estas cosas, y mi mamá sentía que pueda que haya duendes, o puede que haya muchos espíritus de ese lado del agua. Y sí, hay justo una escalera donde se siente mucha energía cuando pasas por ahí. Mm. Bueno, eso está bien, pero en general eso es parte también de tu don, la capacidad de sentir y de percibir y de todo Ujú, lo demás.
Ahora mismo, en esa época, yo no sabía diferenciar mucho cómo era lo de los chamanes, los espiritistas y los brujos, ¿no? Y quería saber más o menos cómo es, o sea, cuál es la diferencia esencial entre estos tres. Ya, mira, el espiritista es aquel que tiene comunicación con el mundo de los muertos y los vivos y trabaja con los espíritus. Ahora, acá en el Perú, espiritista normalmente se le llama al curandero que trabaja con, vamos a poner así, o sea, con los cráneos humanos, ¿ok? Ujú. Pero el espiritismo que yo practico es el espiritismo cruzado, es un espiritismo iniciático, o sea, no es de que yo me hice espiritista solo, no, sino de que alguien me bautizó como espiritista, me dio un nombre espiritual dentro del espiritismo de la Reina María Leonza, que es al cual pertenezco, y por medio de ese nombre los espíritus me reconocen, ¿ok? Entonces mi nombre civil, José David, mi nombre espiritual es uno en especial. Entonces, con ese nombre tengo la facultad de presentarme frente a los espíritus y pedir que intervengan y me ayuden o ayuden a mis pacientes, etc. Ahora, el espiritismo que se practica acá en Perú es diferente porque tú vas a ver en las calles que ponen maestro espiritista, ¿ok? Y es otra cosa. Es diferente porque trabajan con los cráneos, con las ánimas, de otra manera. Normalmente el brujo acá o el espiritista acá inclusive para visionar, para tener contacto con los espíritus, toma San Pedro, toma algunas plantas psicoactivas. En mi espiritismo es diferente. ¿Ok? Que no digo que esté mal porque yo también Ujú. tengo mesa peruana, Claro. simplemente es diferente. Bueno, ya, esa es la diferencia principal. El espiritista trabaja con los espíritus y mi espiritismo se diferencia también del que se hace acá en Perú, por las razones que ya mencioné. Y vuelvo a decir, no es ni peor ni mejor, es Claro. solamente diferente. Diferente. Ahora, el chamán normalmente es aquel que se encarga de trabajar con plantas, hierbas, insumos de la naturaleza para lograr el bien de su comunidad. ¿Ok? Normalmente está protegiendo una comunidad y es también el que hace a la vez de psicoterapeuta de la misma comunidad y etc. Tiene un rol más curativo. El brujo es el que se conoce porque le lanza cosas a la gente por mero capricho. Es aquel que recurre a una persona para pedir, no sé, quiero tal cosa mala, tal cosa buena y listo. Esto es en el argot popular, ¿ok? Porque si vamos a la RAE tienen otras definiciones. Claro. Pero en el argot popular tú encuentras estas tres definiciones que te estoy diciendo. El brujo es el de los trabajos malos, el chamán es aquel que salva al pueblo y el espiritista es aquel que tiene la comunión con los vivos y los muertos. Y esto va. En mi caso, ¿por qué es de que yo te recomiendo tanto asistir a un espiritista por todo lo que me has dicho? Porque esa capacidad de entrar en trance, eso lo traen los espiritistas, eso lo tengo yo, eso lo tienen los que son de verdad bajadores de muertos. Y eso muy difícilmente que un chamán peruano te lo entienda, va a pensar que estás endemoniado. Y no es así, Claro, claro que no estás es así. poseído Tú probablemente. puedes ver la historia de chico, no, perdón, de Celio Fernandinho de Moraes, que es el que fundó la Umbanda en Brasil. Él era un medium que él descubrió su mediumnidad a los 17 años, cuando él comenzó a tener infestaciones espirituales, o eso es lo que creía la gente. Lo llevaron donde un sacerdote católico, no lograron curarlo. Luego, en una mesa espiritista de espiritismo francés, es que se manifiesta su caboclo, su espíritu indígena, y este espíritu es el que funda esta nueva religión llamada Umbanda, ¿ok? Esto es conocido en Brasil. Esta persona vivió en Brasil, fundó su religión en Brasil y se sabe de las manifestaciones espirituales porque cuando tú vas a Brasil, más o menos en cada 2 cuadras hay un templo de Umbanda. Pero acá en Perú, no. Acá en Perú te ven manifestado, van a pensar que tienes un demonio, que tienes, no sé, lo que sea. En Brasil es normal. En Brasil, depende del lugar al que vayas, se entiende. Claro. Pueden decir, esta persona está en trance con una espiritualidad. No van a decir de frente, tiene un muerto, tiene un demonio malo, ¿no? Tiene un demonio o algo así, no. Entienden que hay más seres que pueden poner en este trance a las personas. Claro. Ahora, en Brasil existen muchas culturas, muchos Sí. cultos, muchas religiones también. Sí. ¿Por qué tú decidiste irte a Brasil y no especializarte aquí en Perú, exactamente, ¿no? Porque en Perú también hay mucha gente, me han dicho, bueno, como te digo, he pasado por muchos chamanes y he dicho que en Perú hay mucha gente con poder. Y, o sea, yo quería preguntarte por qué decidiste irte a Brasil.
Realmente creo que es ancestralidad. Yo cuando conocí esto, lo empecé muy niño, a mis 11, 12, por ahí. Luego lo dejé un gran tiempo y me metí a otro tipo de religión y como que dejé el chamanismo y estas cosas y la brujería en general, pero yo siempre he estado muy metido en esto desde pequeño. No por nadie de mi familia, esto nació conmigo, creo. No hay nadie de tu familia No, que no. tenga un don similar. Al menos, bueno, que tengan don sí, pero que practiquen no. Todo el mundo son profesionales, hacen otras cosas, no tienen nada que ver con esto. Entonces, yo comencé con este desarrollo de una manera autodidacta, digamos así. Comencé por internet, con libros, con tal, buscaba, ¿sabes? A los que pegan sus letreros ahí en la calle, ya los llamaba. Les pedía que me enseñen, les pedía un montón que me enseñen cuando yo tenía 12, 13 años. Antes de yo irme, digamos, a aventurarme esto en serio, antes de yo ir a trabajar para el público y demás, yo ya trabajaba para mis amiguitos de colegio. Entonces yo empecé en esto así. Y me topé con un libro en internet de santería cubana, que fue el primer libro que yo leí entero sobre estas cosas y me apasionó. Y yo dije, wow, yo quiero esta cultura. Y hablaba de la santería, de la cultura yoruba, de la cultura africana. Entonces de niño yo hago mi primer ritual en toda mi vida, que es un ritual de separación de pareja. Fue el primero que yo hice. Me pagaron creo que 40 soles, pero para ser un niño eso era dinero. Entonces hice y funcionó a la hora. Solo que como no tenía la experiencia, no sé a quién llamé, el espíritu trabajó, corrió, hizo lo que hizo, porque funcionó, pero de alguna manera quiso cobrar después. Y empezaron a pasar fenómenos en mi casa y demás. Tuve que ir por casualidades, entre comillas, de la vida, a un río que estaba lejos de mi casa en ese tiempo. Y yo había leído de Koshun, que es la diosa del río, vive en los ríos, por este libro que yo leí. Y había leído de que pues se le da miel y se le puede dar algunas ofrendas, ¿no? Entonces yo lo hice, llevé miel, tal, y me encontré con un santero, con una persona que practicaba la religión yoruba. Y él fue el que me llevó donde su padrino, que es como su maestro. Él al toque me vio, me consultó y me dijo, tú has tocado cosas de santo, tú has hecho tal cosa mal. Y me mandó 3 recetas sencillas que no ni siquiera me cobró. O sea, cuando Y tú con eso hiciste, resolví todo. cuando hiciste el trabajo, lo hiciste autodidactamente con lo que viste en libros y Sí, YouTube, sí. sin iniciarte Nada, era un y niño. sin saber que iba a haber algún cobro. Eso. Y el espíritu no le importa. le El importa espíritu quién igual sea, claro. trabajó, quiere su pago, solamente Claro. que yo era inocente. Claro. Entonces me encontré con este santero yoruba, de la cultura yoruba, y él me llevó con su mayor, con su padrino. Claro. Eso pasó cuando yo tenía como 12 o 13. Me consultó y me dijo, no, tú tienes, Orunmi le está diciendo de que tú tienes, has agarrado cosas de santo, has tocado cosas de santo, tienes que tener cuidado, has abierto portales, tal. Ten cuidado y agarra y haz esto, esto y esto y vas a estar bien. Lo hice, nunca más volví a tener perturbación espiritual. Entonces fue así que yo me apegué a la santería. Dejé a los chamanes peruanos de lado y me apegué mucho a la religión yoruba. Estuve un tiempo en esa casa, más o menos como unos 2 Con la años. yoruba. Sí, pero como era niño no se me enseñaban muchos secretos, además tenía que tener algunas iniciaciones. Y etc. Mi padrino, bien buena gente, cuando yo era niño me propuso me dijo, José, si tú me sacas 20 en tu libreta, yo te entrego una ceremonia que está como 2.000 soles, me dijo, te la entrego gratis. Y bueno, no, le saqué 15 nomás. Pero bueno, el punto es de que no me la entregó, pero ahí yo seguía en su casa, ¿no? Hasta que al final como que decidí probar otro tipo de religión y me metí a otro tipo de creencias. Pero en fin, ya nada relacionado a la... ¿Y a qué punto a la llegas a ir a... O sea, ¿en qué punto de tu Ya. vida decides ir a Brasil? Como sucede de que yo ya conocía la cultura africana, quería buscar una casa de candomblé o de umbanda o de algo de esto. Y pues sí, fui a Brasil. Yo ya sabía cómo era las religiones de afro. Las religiones afro me refiero a umbanda, candomblé, la santería. Yo sé cómo es. Y sabía que si alguien era bueno, tenía que demostrármelo en su consulta. Que apenas yo me sentara frente a él o ella, tenía que sacarme mi vida sin que yo le diga ni una sola palabra. Claro. Entonces me fui a Brasil a buscar a la mejor o el mejor. Y es como conocí a mi maestra. Y así. Bueno, mi inicio en Brasil, eso ya fue... No, ya no era tan niño, ¿no? O sea, ya pagué mi iniciación, me pagué el viaje y etc. Y dicho sea de paso, en mi iniciación gasté en todo
como 10.000 soles. Y en un mes lo recuperé todo. Y eso es por la fuerza de los santos y por todo lo que fue hecho. Claro, para ti fue una inversión, básicamente. Sí, porque es como una carrera. Así como tú en una universidad tú estudias y todo lo demás y te dan un título. Ya en estas cosas, cuando lo haces serio, es lo mismo. Claro. Tú tomas la iniciación, tienes un nombre espiritual, tienes permisos espirituales para hacer A o B trabajos y con eso puedes trabajar, ¿no? Puedes trabajar para otros o simplemente tenerlo para algo para ti. Bueno, el punto es de que yo voy a Brasil, hago todo ello y regreso, pero yo ya conocía también el chamanismo peruano. Entonces lo conozco porque, como te dije, le he tocado la puerta a 1000 brujos desde que soy niño para pedirles que me enseñen y todo lo demás. Entonces aprendí también curanderismo. Sé limpiar con mesa, con chontas, con espadas, con todo. Entonces sé jalar parejas, sé hacer todo lo que sabe hacer un curandero peruano a un nivel básico, porque tampoco soy como que recontra fan que me he metido hasta más no poder en el curanderismo peruano. Lo fuerte mío es lo afro, pero conozco. ¿Tú estás especializado en lo afro? Sí, pero también tengo mesa. Entonces tengo ambas cosas, ¿no? Pero lo afro es lo mío. Entonces, bueno, mi iniciación fue en el candomblé, fue hecha allí. Pero también me inicié en el espiritismo porque una persona que me consultó era espiritista. Lo hizo bien, lo hizo bacán. Tuve un sueño donde dije, en mi sueño como que me dijeron, pídele a esta persona a ver cuándo está haciendo iniciaciones. En un sueño, el mismo día yo le escribo y el mismo día la persona me dice que ese mismo día estaba iniciando gente. Sí. Cosas de la vida. Y yo justo tenía el dinero exacto. Le pago y me inicio ahí, tomo el bautismo con él. Bien, mira. Y quiero, o sea, me da un poco de curiosidad esto de tu iniciación, porque quisiera saber cuál es el proceso o qué tuviste que hacer en esta iniciación, ¿no? ¿Cuál es, o sea, si son por pasos, tendrías que pasar? Quisiera que me cuentes qué es lo que pasaste en esa iniciación. Ya, mira, primero tenemos que ver si hay camino o no en esa religión para la persona. Por ejemplo, no toda persona tiene por qué tomar una iniciación en un momento de su vida. Okay. Son los santos o los espíritus, los seres que gobiernen esa religión, los que van a decir si es que sí o si es que no. Entonces hay gente que se inicia por salud, tiene un problema de salud y tiene que entrar, tiene que iniciarse para curarse de algo. Hay gente que se inicia porque su vida está de cabeza, tiene el destino girado, por 1001 motivos, ¿ok? La gente llega o por amor o por dolor a este tipo de religiones. Entonces, otros se inician como yo, porque les gusta, porque sienten el llamado y tienen el permiso para hacerlo. Entonces eso es. Lo primero es pasar una consulta para saber si estás apto para que en ese momento de tu vida se te haga tu iniciación. Si sale que sí, si te aprueban, van a llegar los medios para que se dé. Van a llegar las cosas, las coincidencias se van a dar. Es como si es para ti, es para ti, sí o sí. Así es. Entonces, eso es dentro de la cultura afro generalmente, ¿no? Tú tienes un proceso por un oráculo para saber si es que calificas o no en ese momento para tomar ese tipo de ritual, ¿no? Okay. En mi iniciación, en el candomblé, pasas 21 días en el cuarto de santo, 21 días, entre comillas, reclutado del mundo, y solamente en puras ceremonias, purificaciones, procesos y cosas secretas que solamente lo sabe quien ya lo vivió. ¿Te refieres a que estás dentro de un cuarto, sin salir, 21 días? Algo muy parecido a eso, sí. Muy parecido. ¿Y esa experiencia para ti, o sea, repercutió algo en tu, o sea, originalmente en tu personalidad, o sentiste que te dio más poderes? Te da paz. ¿Te da paz? Te da paz, te da conexión con los santos, con las deidades, es algo diferente. Pero ocurren cosas dentro del cuarto de santo que solamente lo sabe quien está dentro, que son secretas, que pues reafirman tu fe, ¿no? Que ya lo hacen más palpable las cosas. Claro. Y es así. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo también soy montador. Yo monto espíritu, paso muerto. Entonces, lo que me has contado es muy, muy parecido a lo que realmente a mí me ocurre. Entonces, sé que lo que me dices es cierto. Solo que yo lo conseguí por medio de una iniciación, un proceso, desenvolvimiento, y sé a quién llamo, ¿me entiendes? De repente tu caso fue como que más abierto. Llegó quien había ahí o habría que consultar para orgánicamente saber. Se podría decir. Sí. Orgánicamente. Pero eso le pasa a mucha gente, ¿eh? Claro. O sea, hay gente que tiene este don de bajar espíritus
que nunca llegan con un espiritista y están en el bus y les coge el muerto, están en el carro y les coge el muerto. Eso pasa, porque no hay un desarrollo como tal, ¿no? Es algo ¿Hay así. alguna manera de diferenciar entre el desorden espiritual y una brujería en sí? Porque yo tuve mucha esa confusión, ¿no? Entre sentir si es brujería por parte de lo que tenían o sea, por parte del conflicto de mi familia, el conflicto familiar, entonces, y el otro, el desorden espiritual, que yo lo asocio mucho a lo que es las parálisis de sueño. Entonces, ¿cómo tú puedes diferenciar cuál es cuál? Ya, mira, el desorden espiritual es normalmente cuando hay algún espíritu tuyo o algún espíritu, bueno, sí, tuyo normalmente, que está desalineado, que quiere una posición, que quiere una ¿A atención espíritu te refieres a un antepasado, ancestro o sí, algún familiar fallecido? sí, Bien, o algún espíritu afín, alguien que claro, haya sido amigo tuyo en vida y se murió ya, y tal vez por algún motivo está desalineado contigo, tiene claro. una deuda o tiene algo. Ujú. Bueno, en fin, eso es un desorden o cuando eres muy sensible espiritualmente, cuando tienes este don y comienzan manifestaciones que son externas y tú las sientes, ¿no? Ujú. Eso también es un trastorno espiritual o un desorden espiritual. Entonces, eso no es enviado, o sea, eso no es de que alguien agarra y te lo lanza. Eso es algo que a ti te pasa por X, Y motivo, normalmente, ¿no? Porque traes ya una ancestralidad fuerte que quiere una posición y no se le da, o porque traes este don y no lo has desarrollado, ¿no? O sea, es algo que puede darse por uno mismo, o por haber jugado con puertas que también no conoce. Pero ahora, la brujería normalmente es una maldad, es un daño, es un ataque, es algo para atacar, para lastimar, es algo así. Es como un ataque. Se puede Una decir que brujería en es la un ataque. brujería hay síntomas. Sí, sí, totalmente. La brujería, los síntomas son, incluso yo diría que el ataque, el desorden espiritual está dentro de la brujería, ¿no? Pero no todas las personas que tienen desorden espiritual tienen brujería. Claro, Pero las personas que tienen brujería normalmente tienen desorden espiritual. claro. Entonces, el desorden espiritual está dentro de los síntomas de una persona que está bajo hechizo. Pero no por tener un desorden espiritual es de que tienes brujería sí o sí encima, Ujú. ¿no? O sea, es diferente. Es como que el síntoma del hechizo realmente es el cansancio, la fatiga, las ideas suicidas, todo ese tipo de cosas y sentir constantemente que hay un ataque, ¿no? Porque es lo que es una brujería, es un ataque, es un trabajo Te caen para atacar la ideas, salud, para atacar el amor, claro. para atacar, es un ataque. Entonces es un trabajo malo, es un trabajo para lastimar. El otro puede darse por uno mismo, porque la persona no tiene bien alineados sus muertos, porque tiene una ancestralidad fuerte y no la alinea, etc. La brujería normalmente sea porque tienes un enemigo Ujú. que te la lanza. Ahora, cuando te hacen una brujería, lo cual obviamente es un ataque contra tu persona, la persona que te hace la brujería es como que va al brujo y el brujo acepta simplemente hacer la brujería por dinero. O sea, no hay una repercusión contra ellos No, o sí, pasa. sí, sí hay repercusión, pero la gente, normalmente los que son de verdad brujos malos, Ujú. tienen pactos de protección para que ellos puedan hacer maldades y no les afecta, al menos a ellos, tal Ujú. vez más adelante, ¿no? De otra manera, en otras Claro. vidas, pero en ese momento no les va a afectar, porque normalmente suelen tener pactos para eso, pero obviamente el universo y todo va a cobrar en algún momento, ¿no? Ujú. Sea en esta, sea en la otra, sea de otras maneras, pero en fin, Claro, eso pero es. te pasó a ti, o sea, me refiero a ti, que te han dicho para hacer brujería, hacer daño realmente a Ah, una sí, un persona. montón de veces, pero no lo hago. Es que me gusta la comodidad de tener tranquilidad, ¿sabes? De tener como que sé que no he hecho nada malo, sé que no tiene por qué pasarme nada malo. La conciencia. Exacto. Bien. Porque es lo mismo que, o sea, no por hacerlo a escondidas en un cuarto es diferente a mandar a alguien a que haga una maldad, ¿no? Ujú. Estás Claro. hablando de lo mismo. De otra manera, pero es lo mismo. Ahora, con lo que te contaba, y como yo fui niño, y mi mamá era una persona que buscaba obviamente ayudarme, em, ¿en qué momento y cómo se podría pedir ayuda a estas personas, tipo espiritistas, para que te puedan, o sea, ayudar a solucionar el problema? ¿Qué es lo que realmente se tiene que pedir? Una consulta, siempre. Consúltate. Consulta. Primero ve y pídele la consulta, porque si vas y le dices, límpiame,
te van a decir, no sé, un valor. Pero ¿cuáles son las Y de señales hecho está mal, porque para siempre que tú tienes que vayas? consultar. O sea, Ya. Las señales, y una cosa, de hecho está mal que de frente, por ejemplo, te hagan un trabajo de limpieza sin antes consultar. Sí o sí tienen que consultar primero. claro. Ya, las señales, bueno, primero de que tengas algo que médicamente no se explique, algo que lógicamente no se explique, algo que tú sientas de que va fuera de lo normal. Aunque de hecho mucha gente no viene a esto solo por ayuda espiritual, viene también porque quiere una buena decisión empresarial, quiere un nuevo amor. Hay muchos motivos por los cuales una persona llega a esto. Pero desde el lado de vista de perturbación, cuando ves de que no hay motivo lógico de por qué te está pasando algo, ¿no? Y sigue pasando, y sigue pasando, y sigue pasando, y has visto medios de solución y parece difícil y tal. Aunque vuelvo a decir, la solución que tú encontraste tú solo, eso de ignorarlo, parece tan simple, pero es muy cierto. Sí, funciona, Ayuda. funciona muy bien. Pero cortarlo de raíz también está bien, ¿no? ¿Y cómo tú puedes identificar a una persona que realmente te va a ayudar? O sea, que no te va a hacer el cuento de que te va a limpiar, que te va a cobrar dinero y que simplemente es algo que te puede hacer sentir bien en el momento, pero luego vas a seguir mal, ¿no? O sea, ¿cómo tú puedes identificar o evitarte una estafa? Ya, siempre tienes que pedirle su consulta. Normalmente la consulta es donde te va a demostrar si la persona sabe o no sabe. Si la persona no sabe, te va a decir cualquier cosa o no te va a decir nada. Si la persona sabe, te va a decir cosas que solamente tú sabes, que tú conoces y que tú sabes que están ocurriendo. 1 y 2, los resultados. Lastimosamente no hay una asociación o algo que nos certifique así a nivel mundial, pero todos se pueden pasar primero por una consulta. Y una consulta normalmente es cuando la persona va a demostrarte realmente que conoce, ¿no? Sea con el método que sea. Yo consulto con cartas, consulto con puro, tengo varios métodos de consulta, según también las ramas que practico, ¿no? Pero la consulta es lo principal. Es el principal medio para saber quién sabe y quién no sabe. Claro. Y la vida de la persona, ¿sabes? También cómo veas a ese brujo. Porque si es una persona que tú lo ves pobre, lo ves mal, que no digo que no sean verdaderos algunos, porque hay algunos que son pobres, Claro. pero normalmente son los que están metidos en cosas malas. Porque esos son los que reciben así 5,000, 6,000 y el Se mismo va día, rápido. sí, se quedan con 100. Entonces, tienes que ver que es una persona tranquila, una persona serena, alguien estable, ¿me entiendes? Alguien como que no lo veas que también está perturbado, que trae algo, que lo veas Claro. bien. Y bueno, ¿qué consejo le darías tú a una persona pues, escéptica, pero que está empezando a vivir estos acontecimientos extraños en su vida, que quizá probablemente para esa persona o para alguien, para un niño, como en mi caso, en mi ejemplo, era muy, muy, muy raro? Ya, si es que alguien está viviendo eso, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda espiritual de alguien serio En serio. y hacer lo que hiciste, ignorar. Hasta entonces ignora, ignora, ignora. Porque esos seres son menos fuertes que tú. Tú tienes cuerpo, ellos no lo tienen. Tú tienes mente, ellos también la tienen. Pero tú tienes algo que ellos no. Vuelvo a decir, el cuerpo. Sí, puede que ellos puedan estar en diferentes lugares, pueden tener conocimientos diversos, pero quien manda eres tú. Es más, como espiritista se aprende eso. Quienes están muertos son ellos. Tú tienes la ventaja. Exacto. Y el espiritista normalmente es el que pone el límite. A los espíritus se les limita conversando, Ok, hablando. ahora justo con lo que dices, ¿no? De que nosotros tenemos la ventaja por tener cuerpo y los espíritus no. Dentro de la De ficción, alguna de la manera. película, es como que estos espíritus no pueden como que interactuar con lo material, tipo tirarte cosas y así. Si tienen la Energe- fuerza para hacerlo, sí pueden. Energéticamente pueden hacerlo con fuerza. Sí, pero si no llegan a tu mente, es muy difícil que se manifiesten así. Es que lo que tú has vivido es real, porque tú has dicho algo que yo, las veces que yo he visto espíritus así frente a frente, que han sido varias, las veces que los he visto así, me pasa lo mismo que tú has dicho. Te agarran por las emociones, ¿no es verdad? Tú has vivido eso, como que te sugestiona, Sí. como que cambia el ambiente, o te lo pone muy melancólico, o te lo pone muy oscuro, ya. Si tú caes en esa sugestión, pisas el palito, o sea, te vas a la Claro. goma. Tienes que ignorar. Es que ahí está, es un juego mental, pero es así. La cosa es simplemente ignorar, ignorar, ignorar a esos espíritus que no son provechosos. Se van.
Es como un vecino que siempre está tirando piedras, lo ignoras tanto, se cansa y deja de hacerlo. Claro. Y ese consejo me lo dio un vidente muy bueno en un tiempo que yo también estuve pasando por situaciones espirituales parecidas. No tan intensas, Claro. pero parecidas. Bien, sobre este episodio espero que haya quedado claro que un espiritista es diferente a un chamán. Aunque normalmente suelen tener algunas funciones parecidas, el espiritista se especializa en los espíritus. El chamán, si bien puede usar espíritus, no necesariamente es su fuerte, sino es la curación como tal. Y un brujo, en el argot popular, es aquel que cumple los caprichos, sean buenos o sean malos. Ok, espero que entiendas de que este episodio sirve para iluminarte a ti si estás pasando alguna situación de perturbación espiritual. Escuches de la primera mano de una persona que lo vivió de niño en carne propia, que es mi invitado John, y pues conozcas de que hay solución. Tienes que buscar al especialista correcto. No es lo mismo ir al dentista cuando necesitas operarte la mandíbula. Un traumatólogo no es lo mismo que un odontólogo, a pesar que la zona es parecida, ¿no? Y ahora vamos a despedirnos de John. Nada, José, la verdad, muy agradecido por tu invitación. Espero, la verdad, que también hayas disfrutado la historia, porque la verdad, hace mucho tiempo no la contaba. Y sí, ahora me queda muy claro que si yo hubiese tenido el conocimiento, ¿no?, en ese momento de lo que yo estaba pasando, era un desorden espiritual, quizá mi solución no hubiera sido con la primera persona que iba, un espiritista, no los chamanes. Sí, Muchas gracias. esa vez estar en el clavo. Así es. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias por ver este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo del Cartógrafo.